Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es entre la revolución industrial y la del transporte. Cómo cambia todo. Estamos viendo cómo la posición ante Gibraltar cambió después del reinado de Carlos III a partir de Carlos IV y cómo va a cambiar de una manera radical todo lo que es la sociedad, el transporte, la economía, la política, los poderes, los intereses, las relaciones internacionales, la navegación. Nosotros hemos hecho cambios absolutamente bestiales en lo que es nuestra generación, con todos los cambios tecnológicos, con la adaptación de lo que pensábamos que era la telefonía y la imagen, que ya nos aportaba mucho a todo lo que es el mundo informática y a tener ahora en la mano unos conocimientos inauditos. Pero luego hay que tener cabeza también para los conocimientos, no solo podemos tener máquinas que nos aporten información, sino que tenemos que saber filtrar qué información, cómo la leemos y cómo la entendemos. Que eso es en el fondo tener cultura y eso es en el fondo saber qué ha pasado y qué pasa con la historia para podernos mantener en unos asientos, no voy a decir firmes, pero por lo menos mínimamente armados para hacer frente muchas veces a todo el revisionismo y a todas las extrañas ideas que de vez en cuando nos surgen alrededor de nuestra sociedad. Andábamos también por Talavera, estábamos viendo la Plaza del Pan y empecé a comentaros un poco sobre aquellas plazas que habían tenido la finalidad de mercado muchas veces, y lo hacían porque servían para unas funciones mercantiles, pues lo de mercado. La segunda actividad que se inició en ellas fue la celebración de diversiones públicas, también se hacían los festejos y las grandes cuestiones, mercantil, lúdica, y surge una tercera función para lo que eran las plazas del mercado, las plazas mayores, cuando los reyes católicos, con su deseo de mejorar los conjuntos urbanos y con la idea de ennoblecer las ciudades y villas, pensaron, las ciudades y villas que tenían ya en su afán tener casas grandes y bien hechas, que se hicieran ayuntamientos y consejos donde se hallen los justicias, los regidores y los oficiales para atender en las cosas que tenían que llevar sobre el modo de gobernar, sobre la república, sobre la rex pública. Cuando hablo de la república, de gobernar la república, no es que fuera una república que no tenía reyes, sino que las cosas públicas eran la rex pública. Por eso en el año hay que poner una fecha, porque podemos andar yéndonos para atrás, para adelante a la hora de definir, pero más o menos hay un consenso histórico que fue en el año 1480, cuando las villas de la corona se les dice que hagan un ayuntamiento y hagan un cabildo donde se junten bajo una proximidad y en la ciudad donde por alguna manera se dispersen los justicias y todo lo que eran las reivindicaciones que podían tener los ciudadanos. El interés de los reyes católicos se reiteró con una pragmática del 9 de junio de 1500, mediante la cual mandaba a los corregidores que den orden de que en sus ciudades
villas o lugares fueran proveídos, de lo que era la casa del concejo, que solía ser el ayuntamiento, y la cárcel. Y en la mayoría de los conjuntos urbanos, a partir de las anteriores disposiciones de estos reyes católicos, se levantaron los edificios de las casas consistoriales en las plazas del mercado, las plazas mayores, por ser este el espacio que ofrecía una mayor amplitud para manifestar con una representatividad la efectiva importancia que se concedía al gobierno local, debido también muchas veces a la impresionante sensación de fuerza que produce la monumentalidad arquitectónica de los ayuntamientos en los pueblos. Además, dicho espacio resultaba el más apropiado para reunir al vecindario con la finalidad de comunicar los asuntos que le afectaban, y a la vez, como recinto de convivencia, incluso mantenía el lugar de ocio para la comunidad. Al surgir la anterior función político-social con la creación de las casas consistoriales edificadas en las plazas del mercado, esta se convirtió en plaza mayor municipal, y en ella presidió su primitiva función a veces del mercado, y la segunda función para diversiones y para ocio. Fueron tres, por tanto, las funciones utilizadas, como vemos, de mercado, de diversiones y ocio, y de actividades político-sociales. La función de mercado continuó en la Plaza Mayor, subsistiendo actualmente en muchas de ellas y prosiguiendo las actividades comerciales en los edificios que la conformaban, aunque a lo largo de los años fueron renovándose sucesivamente, y en muchas ciudades se surgieron ya los mercados municipales fuera de lo que era la plaza Mayor. Cuando hablamos de mercado en la Plaza Mayor, las más de las veces estamos hablando de un mercado itinerante, de hacer el mercado, o de hacer, incluso en mi pueblo, en el norte, se mantiene lo de la plaza. Ir a la plaza es ir al mercado que se celebra allí los domingos. En cuanto a su función para diversiones, aparte de las señaladas como alegres, luctuosas o trágicas, que al vecindario le suponía un aliciente que rompiera su monótona vida, las plazas mayores servían de escenario para toda clase de espectáculos y de festejos. Mira, aunque haya mucha hora de dar problemas éticos y de vivencias, pues se encontraban, no podemos negarlo, lo que eran los espectáculos taurinos, las representaciones teatrales, y también había festejos de luminarias y juegos, mascaradas, bailes populares, en lo que era la zona. Luego también había las mojigangas, todos estos que eran la especie de cabezudos que iban tapados la cabeza, llevaban una bola una tripa de cerdo hinchada como si fuera un balón para pegar a la gente en sus posaderas. Bueno, esto era lo que era su ocio más no voy a decir más acuciante, pero más vivido. El edificio fundamental que solía estar y que está en casi todas las plazas mayores es la casa consistorial, que preside su recinto y ocupa un lado de la plaza o parte de ellos. Y generalmente los perímetros suelen ser rectangular, cuadrangular, aunque también existen plazas con planta irregular. Y en muchas los lados están cortados por calles que son las que acceden a la plaza. Y luego algunas de ellas, pues como os dije el otro día, también pueden ser pasos cubiertos. En lo que es la parte sur peninsular, donde se fueron repoblando lentamente sus núcleos urbanos y rurales, persistieron en ellos las características iniciales de plaza de mercado. En la mayoría de los casos, en muchos, soportalados y generalmente porticados con carreras, zapatas y bien hechos de madera. El tipo de edificios que configuran las plazas, como veis, es muy variable. En un principio
se mantuvieron los edificios de las plazas de mercado sin otra variación que el establecimiento de lo que era la casa consistorial. En bastantes núcleos de población, principalmente en los rurales, el mercado se celebraba en otras fechas, a veces frente a la iglesia, en una superficie que constituyó su lugar de mercado, lo cual a lo largo del tiempo también en otros enclaves pues perduró esa tradición. En algunos de ellos, además del mercado periódico, se establecían tiendas permanentes, formándose lo que era la plaza del mercado, y con frecuencia se levantaron en ellos la plaza mayor municipal con el edificio consistorial, y a uno de los lados, en una parte, se levantaba a veces la iglesia, y en los restantes se formaban casas, aportalados, que a veces tenían tiendas, a veces eran locales comerciales que no tenían por qué ser tiendas, talleres de curtidores, de zapateros que no vendían, sino que hacían, y a veces eran también esas casas ilustres las que eran palacios de los nobles que se asomaban a ese recinto que era la plaza, para adornar todo lo que era o presentar ornamentada todo lo que era en su fachada, su poder. Por eso muchas veces eran fachadas con mucha historia heráldica, con escudos heráldicos más grandes. Cuando habían sido militares, pues esos escudos heráldicos se rodeaban de banderas, de tambores, de los triunfos que habían tenido. Interesante este mundo de las plazas mayores, que estamos viendo qué de utilidades han tenido y cómo fueron evolucionando. Pero sigamos a nuestro punto, que es entre la revolución industrial y la del transporte. Gran Bretaña fue pionera en la transformación de la industria artesanal en la mecánica. El sector textil fue el primero en beneficiarse y, como consecuencia, el primero que necesitó una gran cantidad de mano de obra. Hacia 1841, el número de obreros empleados en este sector era casi el doble del total de obreros que había en el resto de las industrias. En Francia y en Alemania, la mecanización de la industria textil se produjo hacia 1850 y nuestro país algo más tarde. Como si de un boomerang se trataran, las mejoras de la industria textil pronto se aplicaron en otras industrias, y así cada nuevo invento mejoraba el anterior y creaba la necesidad de superarlo con otro aún más avanzado. Sin embargo, el invento que más repercusiones fue que tuvo más repercusiones fue el empleo de la máquina de vapor en la industria. La mecanización de la industria permitió producir mayor cantidad a menor coste. El abaratamiento de los productos motivaba la demanda y, como consecuencia, estimulaba una mayor producción. Y la industrialización también tuvo su repercusión en la política exterior de los gobiernos. Los empresarios empezaron a temer la saturación de los mercados interiores y reclamaron nuevos mercados donde poder colocar sus mercancías fuera de sus países. De esta forma, primero Gran Bretaña e inmediatamente después Francia iniciaron una carrera expansionista e imperialista que dominó sus políticas exteriores en el siglo XIX y que marginalmente también repercutió en nuestro país, como veremos más adelante. No solo el crecimiento demográfico y el de la industria, sino también hubo una revolución en los medios de transporte. Empleados por un Estado podían indicarnos el desarrollo que estaba teniendo ese país. Naturalmente, al igual que en la revolución industrial, la iniciativa de esta revolución correspondió a Gran Bretaña. La máquina de vapor aplicada a los transportes, como el ferrocarril, facilitó no solo el transporte de mercancías y el intercambio de materias primas, sino también una mayor movilidad de viajeros y todo lo que ello significaba, que era el intercambio de ideas, de libros, de publicaciones, de conocimientos técnicos, que con el ferrocarril se acortaban muchísimo las distancias y se podían hacer transportes de cosas más en mayor cantidad. Una vez más, nuestro país quedó al margen.
En 1840, Gran Bretaña era la única que había diseñado una red, y a partir de esta fecha el resto de Europa occidental y central, a excepción de España, que se incorporaron con el ferrocarril al desarrollo. En 1848 Inglaterra ya tenía más de 6.000 kilómetros de vías férreas, Francia 1930, Prusia 3.100, Austria 1.155, Bélgica 67 y Rusia era la más atrasada con 438 kilómetros. La expansión del ferrocarril estaba directamente relacionada con el grado de industrialización de los estados. Así, en las regiones donde la industria estaba fuertemente establecida, la densidad, como os podéis imaginar, de vías férreas era mayor. Se explica que esto tuviera poca incidencia en España. A ver si explico esto. Los ferrocarriles estaban donde había minas y donde había fundiciones, y esas eran donde más se movían los trenes para llevar por una parte el mineral y por otra parte para mover lo que ya habían fundido, que se iba a llevar a otras industrias que las más de las veces estaban muy próximas, porque en el mundo industrial europeo de aquella época el carbón y el hierro iban prácticamente unidos o a la par. A veces el hierro tenía que acercarse más a las minas de carbón, que muchas a pie de mina tenían la fundición para fundir ese hierro y no andar desplazando las grandes cantidades de carbón que se precisaban. Esta revolución también fue significativa en lo que fue el transporte marítimo. La navegación a vapor también permite establecer mayores contactos entre los Estados Unidos y el continente europeo y asiático, y el tiempo invertido en atravesar el Atlántico se redujo hasta la mitad de los empleados hasta entonces. Por ejemplo, la ruta El Havre en Nueva York pudo hacerse en tan solo de 12 a 15 días si se efectuaba con los barcos de vapor, que eran de 18 a 20 si se hacía con un clipper. Los clippers son estos barcos de vela tan bonitos, tan absolutamente alucinantes que vemos en esas películas tan románticas y pasteloides. Pues eso era lo que habían cambiado. Ya el otro barco, como echaba humo, ya digamos que era como menos romántica la cosa. Varias también importantes fueron las consecuencias que se derivaron de esta revolución. La lentitud del transporte hasta la llegada del ferrocarril y de la navegación a vapor encarecía las mercancías, pero a partir de entonces los precios de los productos bajaron con rapidez, fomentando lo que eran las transacciones comerciales y el consumo, lo que implicaba una mayor producción, grandes cantidades de capital liberado y una transformación del mercado financiero. Los inversores que antes colocaban su dinero en bienes inmuebles se acostumbraron a suscribir los títulos emitidos por las compañías ferroviarias incluso fuera del ámbito nacional, permitiendo una gran movilidad de los capitales. Aquellos países que tenían excedente de capital también poseían mayor poder en la sociedad internacional. Eran estos países los que podían imponer políticas económicas al resto de los estados, siempre en beneficio de lo que eran sus propios intereses, sobre todo cuando estos estaban amenazados por una producción más barata. Todas estas formas habían permitido no solo incrementar el comercio de productos europeos, sino también comerciar con ese gran nuevo mercado que era la República de los Estados Unidos, y también llevar muchos productos, al ser los barcos más rápidos, a Asia. Los países que más barato producían se introducían mejor en los mercados europeos y perjudicaban la producción nacional. De esta forma, los estados comenzaron a intervenir la vida económica con diferentes medidas. Hacia 1846, Gran Bretaña propuso una nueva forma de relaciones comerciales a nivel internacional, que era el librecambismo. Con este nuevo sistema, al que se sumó Francia en 1860 y algunos países europeos, Gran Bretaña trataba de abaratar las importaciones de materias primas para aumentar la exportación de sus manufacturas, cuyo coste de producción había disminuido. Sin embargo, aunque el librecambio predominó, hacia 1880 triunfaron las corrientes proteccionistas en toda Europa, hasta excepción de Gran Bretaña, Holanda y Bélgica, que eran las que, como estáis entendiendo,
eran las que tenían mucha relación comercial con el lejano oriente, con Filipinas, con Indonesia, con todas aquellas colonias a las cuales volían vender mucha cosa de la cual carecían absolutamente. En nuestro país, cuyas condiciones económicas empezaban a evolucionar, también fueron adoptadas para proteger la incipiente producción nacional, tal como veremos más adelante. Pero no solo se desviaron consecuencias económicas de la revolución industrial, sino también consecuencias militares, políticas y sociales. Las consecuencias sociales vienen unidas indisolublemente a la evolución económica e industrial de los estados. Con el paso del tiempo, los obreros del mundo industrializado empezaron a tomar conciencia de clase social, y reivindicaron la conquista del poder político, porque eran la mayoría de los países. Frente al capitalismo industrial surgieron los movimientos socialistas y republicanos en Francia y los cartistas en Gran Bretaña, que pronto se extendieron por el resto de Europa. Desde el punto de vista político, estos grupos defendían la soberanía del pueblo y reivindicaban el sufragio universal, mientras que desde el punto de vista social pretendían lo que era paliar las miserias de la clase obrera, mejorando indudablemente sus condiciones de vida. Y aunque estos primeros movimientos fracasaron en la esfera política del siglo XIX, sentaron las bases para los partidos futuros, partidos socialistas de Europa en el siglo XX. Pero no fueron los movimientos socialistas los únicos que surgieron como consecuencia de la revolución industrial. El movimiento de las nacionalidades estuvo directamente relacionado con lo que era el cambio de estructuras económicas y sociales de la época. Así, los movimientos más característicos fueron el alemán y el italiano, aunque ningún país europeo pudo mantenerse al margen de los nacionalismos. Las tendencias democráticas manifestadas por los socialistas y su defensa del sufragio universal entronizan con la concepción italiana de la conciencia de los destinos nacionales, que empiezan a surgir a partir de 1830 y cuyo precursor fue Mazzini. Mientras que para los italianos el nacionalismo se expresaba como la voluntad de vivir en común, es decir, el derecho a todo hombre a elegir a qué estado deseaba pertenecer, la concepción germánica basaba el principio de la nacionalidad de ciertos caracteres hereditarios como la lengua, la cultura, las costumbres, la tradición, prescindiendo de la voluntad popular. Uno era, por así decirlo, crear un país uniendo estados, y otro era crear un país manteniendo la diversidad de estados, que es lo que pasa. Podemos pensar en Baviera, en Holstein, en las distintas realidades alemanas que nos llegan hasta hoy. Y esta idea le servía también de pretexto para mantener bajo su control Alsacia y Lorena, que tantos problemas dio después, población de origen germánico, aunque con deseo manifiesto en aquella época de permanecer a Francia. Tanto alemanes como italianos utilizaron el desarrollo del ferrocarril para luchar contra los particularismos. El ferrocarril permitía el contacto entre poblaciones distantes, fomentaba la comunicación y el intercambio de ideas, y esto conducía a lo que era también el sentimiento nacional. Sin embargo, no podemos establecer una única relación de las fuerzas económicas con los nacionalismos, pues en otras regiones de Europa el factor dominante no fue el económico, sino fue el religioso. Por ejemplo, los católicos de la Polonia prusiana y rusa se convirtieron en la resistencia al dominio extranjero, al igual que ocurrió en Francia contra los ingleses o en Croacia contra los magiares. Los nacionalismos pusieron en discusión la estructura territorial europea nacida en 1815. Sin embargo, en el año 1830 el nacionalismo no se planteó con postulados claros y coherentes, de ahí que todavía fuera prematuro suponer
ir a un cambio radical en lo que era el estatus territorial europeo. El movimiento nacionalista se vislumbraba ya como una fuerza poderosa que se habría de tener en cuenta en el futuro. Hasta aquí los efectos de la revolución industrial en Europa. Pero ¿qué estaba ocurriendo en nuestro país? ¿Qué factores estaban dificultando su desarrollo? Por un lado, carecía de un mercado para la industria de los artículos de consumo, consecuencia directa de los bajos niveles de población que experimentó en los primeros años del siglo XIX y que se agravó con la pérdida de las colonias. Por otro, carecía del capital necesario para modernizar la maquinaria tanto de la explotación minera como de la industria pesada. Si nuestro país quería alcanzar el nivel de desarrollo del resto de los países europeos, tendría que facilitar la entrada de capital extranjero. Dos cosas podía atraer al capital extranjero: la mano de obra y los recursos mineros. La tendencia de la demografía de nuestro país empezó a ser ascendente hacia 1834, lo que implicaba un excedente de población que podría ser fácilmente absorbido con una buena industrialización y además resultaba barato. Y por otro lado, el desarrollo de los países europeos, especialmente de Gran Bretaña, generó una gran demanda de carbón y hierro que no cubría con lo que era la producción nacional, por lo que tuvieron que ser importados de otros países. De esta forma, nuestro país se convirtió en un lugar importante para la inversión. La producción de las minas experimentó un rápido crecimiento, especialmente entre 1830 y 1856 y entre 1860 y 1900. Pero este aumento se hizo a costa del capital extranjero que, ya entrado en el siglo XX, superó a la inversión de nuestro país en 62 millones de las antiguas pesetas, que eran mucho. Como consecuencia, no precisamente positiva, las industrias importantes de nuestro país estuvieron controladas por extranjeros. Además, ocupábamos y apenas disfrutábamos de los beneficios, pues estas empresas exportaban el producto bruto apoyándose en la mano de obra barata. No obstante, hay que decir que gracias a esta inversión inicial nuestro país pudo comenzar lo que era el desarrollo industrial. En definitiva, dependería del capital extranjero hasta que ella misma lograra el suficiente desarrollo para superar las inversiones de fuera. Y esto, traducido a otro lenguaje diferente al económico, significaba la dependencia política de nuestro país respecto a otros con excedente de capital, que, como veremos más adelante, condicionó de una forma espectacular la política interior y exterior de nuestro país a lo largo del siglo XIX. En suma, durante el siglo XIX nuestro país careció de medios para poder seguir ejerciendo una política de poder. Sus propias circunstancias internas le impidieron sumarse al grupo de países que seguían la estela británica de la industrialización y del desarrollo, facilitándoles los medios para intervenir en los asuntos políticos de Europa y del mundo también. Y a partir de 1843, nuestro país trató de recuperar el prestigio perdido con una política de intervenciones al lado de los estados que podían apoyarle en este propósito. Sin embargo, la carencia de medios le obligó a establecer las bases de su política exterior según los designios de Gran Bretaña y de Francia le iban imponiendo. Nuestro país ya no era una potencia colonial y militar que envidiaron franceses y británicos, a la que acudían para mantener el equilibrio continental. Nuestro país tiene en el siglo XIX que estar en lo que sería la comparsa de ambos, incapaz de utilizar sus propios recursos para establecer las bases de la industrialización que le permitiera mantener sus opciones políticas en el exterior y su independencia. Y hasta aquí nos ha traído entre la revolución industrial y la del transporte.
interesante ver cómo fuimos evolucionando de una gran potencia a una pobre potencia. Pero sí es la historia con sentido, y Juan Carlos González, una vez más, encantado de haberosla podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.